mi padre y mi madre es María Elena López de Lara, zacatecana, de una familia rancia de la ciudad de Zacatecas, hija de don Rafael, nieta de don Guillermo, del doctor Guillermo López de Lara, un héroe de la revolución en Zacatecas, no revolucionario, sino un héroe, un médico héroe. El día de la toma de Zacatecas, que en 3 días hay 14,000 muertos o algo por el estilo, imagínate la cantidad de heridos, ¿no? Él, pues, mucha gente huyó de Zacatecas y no había servicios médicos, ¿no? La explosión del polvorín destruyó el hospital de mi abuelo, que estaba ahí en el centro, mi bisabuelo, que estaba ahí en el centro, y él, junto con la señorita González Ortega, que era la directora de la Normal, hacen un hospital de sangre en las instalaciones de la Normal. Y ahí pues estaban recibiendo heridos y atendiendo heridos, ¿no? Mi familia zacatecana es una familia católica, practicante. Dice el Oso Medina que mi bisabuelo es la persona más socialista que ha conocido, y si eso lo oyera mi bisabuelo se sentiría muy ofendido. Esa etiqueta no iba con la de la suya. Él era un hombre de bien, o sea, y ya, con una noción de social pues amplia. Entonces pues él es, te digo, de los pocos médicos que se quedan en la época de la revolución en Zacatecas. Después, por el lado de mis abuelos paternos, pues mi abuela pues es también una profesora de historia, que todo el tiempo está pegada a los libros, muy interesante persona. Y mi abuelo es Ismael Rodríguez Aragón, no el del cine, pero sí un filósofo y un sociólogo, pedagogo, que trabaja en la construcción de la educación pública en México, y también es uno de los fundadores del Seguro Social. Okay. Hay un centro cultural aquí en Avenida Chapultepec que se llama Ismael Rodríguez Aragón. Bueno, pues ese espacio lleva el nombre de mi abuelo, no del cineasta. Okay. Ajá. Y él, bueno, pues era también pues un hombre de inteligencia, él sí un hombre de izquierda, pues con un código ético y moral muy, muy claro, ¿no? Entonces, y hay muchas más, ¿no? Bueno, mi abuelo Rafael, que era un super contador y maravillosa persona, que a mí me enseñó a leer prácticamente y me enseñó las matemáticas como si fuera un juego, ¿no? Ahí también una cuestión muy interesante fue tener venir de dos familias muy honradas, muy honestas y muy trabajadoras, una católica practicante y otra donde el eje del ser estaba en la filosofía, ¿no? En lo socialista, no en la religión. Sí, sí. Entonces, a mí me costó mucho trabajo en los primeros años de mi vida, porque yo crecí en casa de mis abuelos maternos, por eso yo creo que me siento tan zacatecano. Todavía se me sale el acento, ¿no? Ajá. Pues eran posiciones peleadas, ¿no? Enfrentadas. Todo el tiempo he estudiado en México, solamente el primero de secundaria lo inicié en Zacatecas, pero es cuando se muere mi padre y me regreso. Pero aquí yo estudié en la escuela 5 de Mayo, que está en Calzada Ermita, los primeros 2 años de la primaria. Después estuve en la primaria en una escuela pública en Villacuapa, un país africano. Luego después la secundaria la terminé en la escuela secundaria 73, que está en Calzada Tlalpan, por los estudios, que eran los estudios Churubusco. Después la preparatoria la hice en el CCH Sur, maravilloso espacio, y además con en 1976
Me tocó que mis profes fueran hijos del 68, ¿no? Yo empiezo a ser escultor desde que estoy en segundo de secundaria. No, bueno, empiezo a ser escultor, gano un premio cuando estaba en tercero de primaria, sí, en Villacuapa, okay, haciendo una maqueta del niño artillero con plastilinita. Todo esto porque en 67, cuando nevó, yo estaba encerrado en mi casa con y mi mamá me había dado colores y plastilina y como tuve hepatitis, entonces estuve en mi cuarentena jugando con plastilina. Entonces ahí, para mí es ahí donde empiezo a ser escultor, no es cierto, pero sí es cierto. Después, cuando ya vivimos en Villacuapa, cuando estamos ahí, hacen de estos concursos para niños, ¿no? Y hago mi maqueta del niño artillero y gano. Entonces ahí entre ser futbolista y ser artista, pues estaba más fácil ser artista. Circunstancialmente conozco a Arturo Moreno, hijo de Nicolás Moreno, que él es laudero, un laudero muy importante hoy, y entonces él tallaba madera y hacía charangos, bombos y quenas, entonces me hago su ayudante como a los 12, 13 años. Él tendría 15, 16, no sé cuántos me lleve, pero no me lleva tantos. Y con él estuve haciendo cosas, un par de veces dibujé con su papá, ¿no? Con don Nicolás Moreno. Y después también en otro accidente, una historia también muy extraña, conozco a los Ponzanelli. ¿De veras, sí? Y como a los 16 años, estando en primero del CCH, conocí a los Ponzanelli, que eran vecinos de mis abuelos paternos. Vivían a 2 calles de casa de mis abuelos paternos. Y con ellos estuve otros 5, 6 años, 7 años, especialmente con Gabriel Ponzanelli. Fue una época bien interesante. Al mismo tiempo estaba terminando mi prepa y al mismo tiempo entro a la universidad, ¿no? Y cuando me toca elegir carrera, la lógica era que me fuera a estudiar arte a la Esmeralda o a San Carlos. Sí. Pero yo no tenía una conciencia clara de lo que era la carrera, lo que era un artista. Yo lo que tenía, la referencia que tenía, era a los artistas que conocía, muy exitosos, pero artistas de la estatuaria, ¿no? Ricardo y Gabriel y su padre Octavio, que además eran muy, muy exitosos. O sea, todo el tiempo estaban haciendo monumentos y estaba yo participando en esos proyectos importantes, ¿no? Obra que va para la calle, que está en plazas, ¿no? Y cuando voy a ver las escuelas, pues técnicamente en la escuela pues no había profes que tuvieran el nivel de lo que yo ya sabía en esa época. Entonces sentí que, pues, ¿a qué iba? O sea, en los talleres de escultura empezaban haciendo cubitos y bolitas, y yo ya estaba haciendo monumentos, ¿no? Ya estaba levantando monumentos, entonces dije, no es por ahí. Entonces, el otro camino que toda la vida tuve fue el del rancho, ¿no? El lado zacatecano, pues era el rancho. Entonces, mi opción fue la veterinaria, ¿no? Me eché la carrera de médico veterinario, pero no dejaba de trabajar la escultura. Okay. De hecho, la carrera, todo en esa arrogancia de los 19, 20, yo decía que yo estudiaba veterinaria como hobby, ¿no? Que ese era mi hobby. O sea, mi carrera era ser escultor, pero mi hobby era la medicina veterinaria.
Realmente creo que el impacto es enorme. Sí, estamos viendo una transformación completa en la sociedad. En la era de la comunicación digital, traemos los temas que la neomodernidad necesita para la toma de decisiones. Si te gustó este video, súmate a esta comunidad y comparte los contenidos.